Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos en los cuales estamos explicando el paradigma de la programación orientada a objetos. En esta nueva entrega vamos a explicar qué son los constructores y destructores dentro de la programación orientada a objetos. Sin más, comenzamos. Para ejemplificar de una manera rápida, tenemos esta tabla en el cual vamos a explicar las diferencias de qué es un constructor y un destructor. Primero que nada, ambos, tanto constructor como destructor, son métodos. Son métodos o funciones que son de acceso público, es decir, que dentro de la clase van a estar en la sección pública y que cada clase debe de contener, aunque sea por omisión. Vamos a explicar eso más adelante, la palabra por omisión. Pero en esta tabla es más fácil realizar la diferencia para que se quede claro qué es el significado de constructor y destructor. Primero que nada, tanto constructor como destructor se llaman igual. Se llaman igual que la clase, como dice en el primer renglón, se llaman igual. En el caso del constructor, el constructor puede estar sobrecargado. Vamos a explicar más adelante en esta presentación qué significa sobrecarga. Puede estar sobrecargado y el destructor no debe estar sobrecargado, es decir, que solamente puede haber un destructor. El término sobrecarga quiere decir que pueden haber más de un constructor dentro de la clase para nuestro proyecto. Ambos son de acceso público. Tanto constructor como destructor son de acceso público. También se ejecutan automáticamente. Ambos se ejecutan de manera automática a la hora de, en este caso, hacer la ejecución de nuestro programa. También otra cualidad que tienen ambos es que no tienen ningún tipo de retorno. Es decir, no tienen ni tipo de retorno entero, flotante, entero largo, char o void. No tienen ningún tipo de retorno. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La primera diferencia es que el constructor se usa para inicializar variables cuando se realiza la instancia de la clase. Esto es muy útil. Esto es muy útil internamente dentro de nuestro código, dentro de la clase, que se inicialicen todas las variables, en este caso los atributos que tiene la clase, de una manera rápida. Como se va a invocar o se va a ejecutar automáticamente, ya debemos de tener inicializadas nuestras variables. Para eso nos ayuda el constructor. En el caso del destructor, por el contrario, libera la memoria usada por el objeto. Es decir, todo lo que se inicializó o todo lo que se realizó a través de la instancia del objeto, a través del destructor, se va a liberar la memoria. La palabra destructor no quiere decir que va a destruir algo, no, simplemente que va a liberar memoria. Y finalmente, uno de los distintivos visuales en el cual hace la diferencia entre constructor y destructor es de que el constructor, como su nombre lo dice, se llama igual que la clase, al mismo que el destructor. Pero ¿en qué se diferencian? Porque el destructor se le antepone un carácter especial que es la virgulilla, así se le llama virgulilla, que va antes de la palabra de la clase. Esto es para diferenciar el constructor. Ese carácter, la virgulilla, lo podemos mostrar usando la combinación de teclas o el método ASCII, usando el código ASCII al 126. Repito, al 126, con esa combinación de teclas podemos visualizar el carácter de la virgulilla. Veamos el siguiente diagrama de clases de UML para ejemplificar visualmente los constructores y destructores. En este caso tenemos la clase coche. Como ya vimos en el video anterior, te invito a que lo veas, que fueron datos privados de la clase. Aquí tenemos la clase coche y tiene 3 datos privados. En el caso tenemos el número de modelo representado por nModelo, tenemos teléfono y tenemos domicilio. Los tres atributos o las 3 variables son de tipo string y, repito, son privados. En el caso de los métodos, todos son públicos. ¿Por qué? Porque tanto constructor como destructor deben ser públicos para ser invocados automáticamente. En la primera línea tenemos la palabra coche, que vuelvo a repetir, el constructor se llama igual que la clase. En este caso, coche tiene paréntesis vacíos. A ese se le denomina constructor por defecto.
Del lado derecho tenemos el resumen de cada uno de ellos. Tenemos un constructor por defecto. Ese sería el constructor con paréntesis vacíos. Posteriormente tenemos la sobrecarga. Aquí es donde iniciamos la sobrecarga, donde dice coche con un parámetro, que en este caso es modelo, es una variable de tipo string. Ese es un parámetro. Entonces ahí decimos que es un constructor con parámetros y ya está sobrecargado. ¿Qué significa eso? Porque ya aparecen dos palabras coche. Si le agregamos una tercera palabra coche, pero con la diferencia de que va a tener ahora dos parámetros, que en este caso es mod de tipo string y tail de tipo string, ahí estamos indicando que es un constructor nuevo ahora con dos parámetros. Y vuelvo a repetir, debe ser público y con el mismo nombre de la clase. Finalmente, la sobrecarga se extiende a otro constructor para tener uno más con tres parámetros, que es mod de tipo string, tail de tipo string y dom de domicilio de tipo string. Así que ya tenemos en total tres constructores con parámetros, como lo marca en el resumen del lado derecho. Finalmente, el destructor solamente aparece uno. El destructor, para diferenciarlos, repito, se le antepone la virgulilla con al 126 para que lo recordemos. Ahí se le pone, y ese es el indicativo visual para decir que ese es un destructor. Vuelvo a repetir, es un método. No va a llevar ningún parámetro porque no se establece ningún parámetro. Por lo tanto, este destructor es el que va a liberar la memoria usada por el objeto. Entonces, en resumen, en este diagrama de clases ejemplificamos los datos privados y los constructores, que en este caso están sobrecargados, y un solo destructor. ¿Cómo programar un constructor? Bueno, dentro de la programación, el constructor por defecto, recuerden que es aquel que tiene los paréntesis vacíos, se pone de la siguiente manera. Se pone el nombre de la clase coche. Posteriormente ponemos el apuntador, que es el asterisco, que es el que vamos a utilizar para esta metodología de constructores o sobrecarga. Y ponemos una variable objeto, en este caso la variable c, y va a ser igual al operador new o la palabra reservada new, que significa nueva instancia. Finalmente, coche con paréntesis vacíos es lo que contemplamos y vimos en la lámina anterior con respecto a UML. Entonces, coche con paréntesis vacíos sería el constructor. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el coche con paréntesis va a ser el mismo nombre que la clase que aparece al principio de esa línea. Para la programación de los constructores con parámetros, volvemos a hacer lo mismo. Nada más que la diferencia es que vamos a ponerle a cada línea diferentes variables objeto. Por ejemplo, la primera, que tiene un parámetro, en este caso empieza con coche, el apuntador, que en este caso es el asterisco. Una aclaración: el asterisco debe estar pegada, ese carácter debe estar pegado a la palabra coche. Después viene el nombre de la instancia M, siguiendo con la asignación, el signo de asignación, la palabra reservada new, y coche. Coche aquí en esta línea con entre paréntesis 2022, que es un string. Ese sería el constructor con un parámetro. Finalmente tenemos las últimas dos líneas que dice en la instancia n. Vuelvo a repetir lo mismo, n, pero ahora va a tener dos parámetros, que en este caso es el primero 2021 y un número de teléfono. Ese serían dos parámetros, donde coche ya aquí ya está sobrecargado. Y finalmente k, que es la instancia que va a tener tres parámetros en su constructor. Se sigue la misma metodología con el apuntador y el operador new, y ya va a tener en este caso tres string como parámetros: 2020, un número de teléfono y un domicilio. En este caso así se programa el constructor. ¿Dónde se van a meter estos códigos? Dentro del método main. ¿Qué implica tener varios constructores? Al tener varios constructores, nos da la apertura de tener más opciones para poder invocar métodos, en este caso los mismos que estamos hablando, constructores, para distintas aplicaciones. Esto quiere decir que mientras haya más métodos con el mismo nombre, pero con distinto número de parámetros, como lo comentamos en la lámina anterior, el código nuestro se vuelve más eficiente. A esto último se le conoce como sobrecarga. De ahí que en la tabla al principio de esta presentación
aparece el término sobrecarga. Dentro de la programación, mientras más sobrecargado esté un método, es mucho mejor porque tenemos más alternativas para poder desarrollar nuestras aplicaciones. Así que si me estás viendo, tú puedes empezar a programar muchas sobrecargas, muchos métodos sobrecargados que lo vamos a ir implementando próximamente en los videos que va a ser la introducción a polimorfismo. Así que puedes empezar a utilizar la sobrecarga y aquí hay una aplicación que en este caso son los constructores. Finalmente, el destructor. El destructor, como habíamos comentado, el destructor solamente libera la memoria. Libera memoria usada por, en este caso, el objeto o la instancia. Pero para programar el destructor en el lenguaje C, debemos de utilizar la palabra reservada delete. En este caso, de las instancias que vimos anteriormente, M, N y K, también podemos poner la instancia C que vimos anteriormente con el constructor por omisión, que es el que lleva paréntesis vacíos. También podemos poner delete C, punto y coma. Para cada línea, para cada objeto, debemos de poner su propio delete. Estas líneas, como nota adicional, irían antes del return 0. Entonces, una estrategia es poner este delete, pero una aclaración. Automáticamente, si no programamos estas líneas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque como el destructor se manda a llamar de manera automática, entonces se libera automáticamente, valga la redundancia, la memoria usada por cada instancia creada anteriormente. Pero aquí es una manera explícita de escribir el destructor usando delete. Así que eso es todo con respecto al destructor. Así que vamos a continuación a ver un ejemplo para ilustrar qué son los constructores y los destructores. Bien, aquí ya tenemos listo en el dev C++ este pequeño código que vamos a ir rellenando y ya tenemos la clase coche. Aquí vamos a empezar a explicar y a programar los atributos privados. Vamos a empezar con los tres atributos que en este caso son de tipo string. Tenemos el modelo que habíamos puesto en las presentaciones, en la presentación de PowerPoint. Posteriormente vamos a poner el teléfono y finalmente vamos a colocar lo que es el domicilio. Habíamos acordado que puedes poner explícitamente la palabra private para indicar que los tres atributos que acabamos de escribir son privados, pero también podemos omitir esta palabra private y automáticamente los tres son privados. Te recomiendo que veas el video anterior a este que se llama datos privados de la clase para que entiendas y se explique mejor el concepto en el desarrollo de este algoritmo. Bueno, continuamos. Ahora vamos a poner la palabra reservada public, que es aquí donde vamos a programar los constructores. Bueno, vamos a empezar con los constructores. Son los cuatro constructores que habíamos explicado en la presentación anterior. Así que vamos a empezar con el constructor por defecto. Antes de comenzar, quiero comentarte que en todos los códigos que hemos elaborado, cada uno de ellos tiene un constructor. Estos constructores, aunque no son programados de manera explícita, son constructores por omisión. Y también el destructor también es por omisión. ¿Qué quiere decir con eso? Que automáticamente se almacena memoria temporal o memoria RAM para los objetos o las instancias, así como también el destructor. Bien, continuamos. Y después, en la parte de acá abajo, vamos a empezar con el primer constructor. En este caso, como habíamos comentado, un constructor es un método. Así que vamos a poner el mismo nombre de la clase. Es un método que se llama igual que la clase. No tiene ningún tipo de dato de retorno. Por lo tanto, no se le pone absolutamente nada antes de la palabra coche. Y para establecer que es un constructor, se le pone los paréntesis. Ok, entonces ahí vamos a indicar que este va a ser un constructor por defecto. Quiere decir que va a tener los paréntesis vacíos. Vamos a continuar con las llaves de apertura y de cierre y posteriormente aquí vamos a poner las tres variables que tenemos aquí, las variables privadas individualmente, con la palabra reservada this y el apuntador
respectivamente. En este caso vamos a empezar con modelo y vamos a ponerle un modelo, por ejemplo 2019. Es de tipo string, por eso necesita las comillas. Continuamos con el teléfono, escribimos this, teléfono, vamos a ponerle ahí, creo que ahí le puse un tabulador accidentalmente. Bueno, se lo quitamos y ahí vamos a poner igual, vamos a poner un teléfono ficticio, por ejemplo 2299 123456, ahí está, punto y coma. Finalmente le voy a poner this, el apuntador, y le voy a poner domicilio, y ahí le vamos a igualar con un domicilio ficticio, por ejemplo calle 4, punto y coma al final. Ahí está. Entonces este sería nuestro primer constructor, el constructor por defecto. En este tipo de constructor no hay parámetros, está vacío los paréntesis. Y ya tenemos nuestro primer constructor. Vamos a programar nuestro segundo constructor. A partir ya del segundo constructor ya estamos estableciendo la sobrecarga. La sobrecarga es un indicativo de que hay varios métodos con el mismo nombre, pero se van a diferenciar porque dentro de los paréntesis van a llevar varios parámetros. Así que comenzamos. Vamos a poner otra vez la palabra coche, que es el nombre de la clase. Repito, no lleva ningún tipo de dato de retorno antes de la palabra coche. Establecemos el paréntesis, y aquí sí le vamos a poner un parámetro. Un parámetro en este caso de tipo string, y le vamos a poner mod de modelo. ¿Ok? Y ahí le vamos a abrir paréntesis. Ya este sería un constructor con un parámetro y ya por ende es un constructor sobrecargado. Entonces no podemos, una aclaración, no podemos dejarlo así porque marcaría un error a la hora de compilar, ya que hay un duplicado. Entonces para diferenciarlo tenemos que poner un parámetro. Y aquí vamos a elegir esta variable para el modelo, esta variable de aquí, que la vamos a copiar rapidito, la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí y la vamos a igualar o asignar más bien con la variable que estamos enviando, que es el parámetro mod. Y con esto concluimos el constructor sobrecargado. En este caso lleva un parámetro. Para eso se diferencia de este constructor con este porque lleva un parámetro. Esa es la diferencia entre uno y otro. Vamos a ahora a programar otro constructor. Y otra vez vamos a ponerle la palabra coche. Recordemos que un constructor es un método que lleva el mismo nombre de la clase. No lleva ningún tipo de dato de retorno. Los tres hasta ahorita que estamos poniendo aquí son de tipo público, perdón, de acceso público. Entonces, si yo vuelvo a colocar este par de paréntesis por acá y le pongo las llaves, esto a la hora de compilar me va a marcar error, porque ya existe un constructor con un parámetro. Entonces para diferenciarlo con el anterior le voy a agregar otro parámetro de tipo string, porque las tres variables privadas son de tipo string, y vamos a poner teléfono. En este caso la abreviación de teléfono es tel. Ahora sí, dentro del cuerpo de este segundo constructor vamos a agregar esta variable que ya la tengo aquí, ya lista, la copio y la pego, y voy a agregar esta variable que tengo aquí. Es más, me voy a traer hasta el signo de igual, que es la asignación, y aquí le voy a poner la variable tel, y ya tengo mi segundo constructor sobrecargado. La diferencia de los tres es el que el primero no lleva parámetros, el segundo sí lleva un parámetro y el tercero lleva dos parámetros. Con esto estamos diciendo que estamos sobrecargando el método o el constructor. Continuamos otra vez. Y ahora vamos a copiar prácticamente todo el constructor anterior, pero vuelvo a repetir, si lo dejo así me va a marcar un error en tiempo de compilación porque ya existe un constructor con todos los datos iguales. Entonces para diferenciarlo vamos a ponerle un tercer y último parámetro, string, y vamos a ponerle dom de domicilio, y lo vamos a agregar en la tercera y última línea acá del constructor. Vamos a agregar esta variable o este atributo privado, lo vamos a poner acá y le vamos a asignar el parámetro DOM. Y con esto hemos concluido la programación de los 4 constructores. Aquí entonces decimos que esta clase coche tiene 4 constructores sobrecargados.
Bien, ahora vamos a mandar a llamar a los métodos getter para poder imprimir dentro del main. Como no tengo ningún getter, entonces vamos a proceder a programar los métodos getter. Recordemos también que un concepto que vimos en videos anteriores, que todo lo que estamos programando dentro de la clase, es decir, las llaves, dentro de las llaves de cada método, se le llama métodos inline. Te invito a que veas el video correspondiente que dice métodos inline dentro de este listado de videos de la programación orientada a objetos. Bien, vamos a utilizar los métodos getter. Para utilizar los métodos getter necesito el tipo de dato de cada variable, en este caso string. Posteriormente voy a poner la palabra get y voy a nombrar cada get distinto. Van a ser 3 get porque son 3 variables privadas y los voy a nombrar con respecto a el nombre de la variable. En este caso n modelo, así lo voy a representar, y va a utilizar paréntesis vacíos porque no va a tener ningún parámetro. Le voy a poner la llave de apertura y la llave de cierre. Y aquí en el cuerpo del método get, en este caso get modelo, n modelo, le voy a poner la palabra this, el apuntador, y busco en este caso n modelo, pero aquí me faltó ponerle la palabra return, entonces le agrego return, ahí está. Y con esto concluimos la línea del get modelo, n modelo, con el return. Entonces con esto concluimos el primer método get. Ahora me voy a ir más rápido porque estos métodos getter ya lo hemos visto en videos pasados. Entonces voy a copiar estas 3 líneas y la voy a pegar en la parte de acá abajo, y lo único que le voy a cambiar, en vez de n modelo, aquí en el título, en el encabezado del método, le voy a poner por ejemplo teléfono. Ese va a ser el nombre, y aquí nada más le voy a cambiar, en vez de n modelo, le voy a poner teléfono, que es el nombre de la variable original, en este caso teléfono, la variable privada. Hago lo mismo, eso es todo con respecto a get teléfono. Hago lo mismo también, pero ahora le voy a cambiar el nombre otra vez, como se repite, le voy a cambiar n modelo y le voy a poner domicilio. Por ejemplo, así, y ya nada más aquí la variable que voy a modificar va a ser domicilio. Esta sería la variable privada que habíamos declarado en la sección privadas. Ok, bueno, y ya con esto concluyo la clase. Ya tengo los 3 métodos getter y ya tengo los 4 constructores. Lo único que me falta agregar para todo esto sería el destructor. Para programar el destructor voy a aprovechar aquí en esta parte de aquí agregarlo, el destructor. El destructor, para diferenciarlo de los constructores, es a través del símbolo de la virgulilla. La virgulilla se saca a través del código ASCII al 126. Este simbolito que ves aquí es el que vemos en la letra ñ. Entonces, repito, es al 126. Entonces, con este vamos a ponerle la palabra coche, porque recordemos que tanto constructor como destructor se llaman igual que la clase. Posteriormente, como es un método, lleva paréntesis. En este caso van a ser paréntesis vacíos, no va a llevar nada, y le vamos a agregar un cuerpo. Aquí voy a dejarlo en puntos suspensivos porque aquí vamos a poner un indicativo, nada más para visualizar cómo funciona el destructor. Ok, entonces hasta aquí llegamos con respecto al destructor. Vamos a ponerle aquí destructor. El destructor, recuerden que libera la memoria que se apartó a la hora de declarar las variables y las instancias. Ahora sí, vamos a hacer la invocación de los métodos getter rápidamente usando las instancias. Vamos a crear instancias en la parte del main. Acá en el main, vamos a poner el main por acá. Entonces vamos a crear 4 instancias para diferenciar. Ojo, este código es ilustrativo, no quiere decir que si lo vas a usar o lo vas a manipular, no quiere decir que toda la vida vas a estar usando instancias, 4, 5, 20 instancias. No, simplemente tú puedes usar el objeto y el constructor que tú quieras. Aquí este código voy a representar que a través de 4 instancias puedo usar los 4 constructores. Entonces, ¿cómo hacemos para declarar una variable con el constructor? Entonces, vuelvo a poner la palabra coche, que es el nombre de la clase. Posteriormente, el apuntador, que en este caso es el asterisco, tiene que estar pegado a la palabra coche.
pongo por ejemplo la variable C, que va a ser el carro, por ejemplo, le pongo el signo de asignación, le pongo la palabra reservada new, y finalmente vuelvo a repetir la palabra coche, pero con los paréntesis, y aquí ya está indicando que este sería el constructor por omisión. Al final le pongo punto y coma, y con esto, a través de la variable C, ya puedo manipular los getter. Ahora vamos a crear otra instancia de coche, pero ahora usando el constructor con un parámetro. Vuelvo a repetir, coche asterisco, por ejemplo se me ocurre una R, puedes usar cualquier letra, nada más para ejemplificar. Después de la asignación le pongo el operador new o la palabra reservada new, y le pongo coche, y aquí entre paréntesis le voy a agregar un modelo, por ejemplo 2019, se me ocurre, y ya con este 2019 lo que hace es asignar a la variable privada correspondiente, que en este caso es nModelo. Bueno, me voy más rápido, copio toda esta línea, la copio y la pego una vez más, pero ahora le voy a cambiar el nombre de la instancia, por ejemplo M, y aquí le voy a agregar un parámetro adicional con el teléfono que me voy a inventar, por ejemplo 2294 568923, un ejemplo, ¿no? Y con esto ya estoy usando el constructor de dos parámetros. Vamos a terminar con una nueva instancia, por ejemplo el coche B, y aquí nada más le voy a agregar los dos parámetros restantes. Por ejemplo se me ocurre ponerle otro número ficticio, vamos a ponerle 2299 52 48 75, y aquí le voy también cambiando para diferenciarlo los modelos. Por ejemplo se me ocurre 2020 2021, y vamos a agregar un tercer parámetro acá, coma, y le vamos a agregar por ejemplo la calle vamos a ponerle Insurgentes, se me ocurre, ahí está. Y ya con eso establecemos el uso de las instancias C, R, M y B, y los constructores, en este caso las sobrecargas o constructores con parámetros. Ahora ya para terminar vamos a poner varios codes para poder imprimir. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, para la instancia de coche le voy a poner simplemente get, por ejemplo el constructor 1, en este caso sería code C, la flechita, por decirlo así, el apuntador, y aquí me voy jalando todos los get que quiera. Por ejemplo se me ocurre en el caso de domicilio, teléfono y modelo, vamos a ponerle por otro flujo de salida le voy a poner por ejemplo un tabulador, se me ocurre ponerle un tabulador para ponerlo bien. Luego le voy a poner otro flujo de salida. Se me olvidaba aquí, bueno sí, aquí debo de poner con la instancia C, la voy a aplicar acá, pero ahora en vez de get modelo va a ser get teléfono. Ok, y ya para terminar otra vez repito este flujo de salida, y otra vez voy a poner, para hacerlo lo más rápido posible, y le voy a poner C, el apuntador, y le voy a poner get domicilio. Un enter posiblemente para otra línea, y ahí está. Vamos a probar hasta lo que llevamos de este código. Con los get ya se va a estar imprimiendo con un code. Entonces vamos a compilar y ejecutar, esperemos no tenga ningún error, y ya va a salir la ventana de ejecución para que ya posteriormente la programación sea más rápida con respecto a las instancias R, M y B. Y aquí tenemos, este sería el constructor por defecto, porque está instanciando la variable C y estamos asignando 2019, el número de teléfono y calle 4. Ok, ya vimos que ya salió, que fueron estos datos que ingresé, y los activa con, o los imprime con el get, haciendo énfasis al constructor por defecto. Ahora me voy más rápido, ahora voy a hacer un code, pero ahora para la instancia R. Entonces voy a poner R y el apuntador, y como solamente R tiene el año, entonces nada más voy a poner get modelo, y eso es todo. En DL vamos a irnos más rápido con code. Vamos ahora con la instancia M.
M tiene dos parámetros, entonces dos get voy a mandar a invocar, que es el modelo, y aparte le voy a poner un tabulador. Ahí está, perdón, un tabulador. Se me fue este carácter y le voy a poner una T de tabulador, un flujo de salida, y posteriormente le voy a poner M porque es la instancia que pongo, y el apuntador, y le vamos a poner M teléfono porque fue el teléfono. Estos datos son los que voy a imprimir con el get, y vamos a ponerle un endele, y ya para rematar otro code, pero ahora para la instancia B. Entonces ponemos B el apuntador, y aquí sí vamos a poner los tres, get modelo, vamos a ponerle todo esto, es más, me lo voy a llevar todo esto hasta aquí, y ya nada más le voy a cambiar la instancia, en vez de M es B, y acá le voy a poner otro tabulador, y ya después le voy a poner B el apuntador, y aquí le voy a poner get domicilio. Ups, creo que me equivoqué. Entonces aquí es domicilio, y ya no le pongo al final esta última línea, ya no le pongo endele porque pues es la última línea, ya no es necesario ponerle por estética el endele. Entonces ejecuto, y ahí tenemos, esta sería la primera instancia, que es el constructor por defecto. Este sería la segunda instancia, que nada más estoy imprimiendo el modelo. Este sería el constructor por dos parámetros, y este sería el constructor con los tres parámetros. Con esto ya estoy ejemplificando el uso de los cuatro constructores, pero nos falta todavía los destructores. Entonces para los destructores tengo que agregar las siguientes líneas. Pongo delete, en este caso la palabra reservada delete, y voy poniendo cada instancia, en este caso C, punto y coma, copio esta línea para irme rápido, pongo C, R, ahí está, copio y pego, bueno ya está copiado, y pego otra vez, pero ahora para M, y aquí pego para la variable B. Con esto automáticamente está liberando memoria usada por el objeto o la instancia. Entonces ejecuto. Obviamente no va a salir nada el destructor porque no tengo programado nada dentro del cuerpito del destructor, pero para un indicativo, bueno, aquí ya con estas líneas ya me aseguré que se liberó la memoria. Pero para asegurarme que realmente está funcionando el destructor, un truco es ponerle un mensajito subliminal que diga, por ejemplo, destruyendo el coche, en este caso la instancia de coche. Y aquí es donde sí, a la hora de aplicar las variables delete, ahí va a salir un mensaje. Entonces, abusado. Esto solamente lo ponemos como un mensaje para saber que está funcionando, pero no quiere decir que obligatoriamente lo debo de poner. Entonces ejecuto, esperamos. ¿Y qué está diciendo? Aquí está diciendo destruyendo el coche 4 veces. ¿Por qué? Porque uno es para la instancia del C, otro es para la instancia R, otro es para la instancia M y otro es para la instancia B. Así que con esto estamos detectando que sí está funcionando el destructor, pero vuelvo a repetir, estos mensajitos no es obligatorio ponerlos, simplemente es un indicativo para saber que realmente está funcionando el destructor. Entonces úsalo de manera sabia. Ya demostré que sí está mandando llamar al destructor. Pero bueno, eso es todo con respecto a este video. Te deseo el mejor de los éxitos. Sigue programando en esta área de la programación orientada a objetos para que te vuelvas un experto. Te deseo lo mejor y nos vemos hasta el próximo video. Bye.